Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy hablaremos de la comunicación responsable en medio de la pandemia. Y es que durante las jornadas de vacunación que se adelantan en Estados Unidos, el actor Arnold Schwarzenegger, protagonista de Terminator y exgobernador del estado de California, sorprendió que después de vacunarse contra el COVID, posteó en sus redes sociales varios mensajes que nos deben poner a reflexionar a todos sin duda. Esto fue lo que dijo, vean. Hoy ha sido un buen día, nunca he sido tan feliz esperando en la fila. Si eres elegible, acompáñame y apúntate para vacunarte. Ven conmigo si quieres vivir. Siempre digo que debes conocer tus puntos fuertes y escuchar a los expertos. Si quieres aprender a construir bíceps, escúchame, porque me he pasado la vida estudiando cómo conseguirlos y me han llamado el mejor fisicoculturista de todos los tiempos. Todos tenemos diferentes especialidades. El Dr. Fauci y todos los virólogos, epidemiólogos y médicos han estudiado enfermedades y vacunas durante toda su vida, así que los escucho y los invito a que hagan lo mismo. Ninguno de nosotros va a aprender más que ellos viendo unas horas de video. Es simple, si tu casa se incendia, no vas a YouTube, llamas al maldito departamento de bomberos. Si tienes un ataque cardíaco, no revisas tu grupo de Facebook, llamas a una ambulancia. Si 9 médicos te dicen que tienes cáncer y que necesitas tratarlo o morirás, y un médico te dice que el cáncer desaparecerá, siempre debes estar del lado de los 9. Pues el actor nos está diciendo que en estos temas de la pandemia debemos escuchar a los expertos, a los médicos y a los científicos, entre otros, y no a personas que desde las redes sociales desinforman y confunden a sus seguidores. Sin duda es un punto que queremos analizar, por eso nos acompañan Víctor Solano, él es consultor y experto en temas tecnológicos. Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Daniela, a usted y a todos los televidentes. Y también está con nosotros José Carlos García, director digital de Blue Radio. Bienvenido, José Carlos. Daniela, buenas noches, muchas gracias. Bueno, comienzo preguntándoles la opinión que les generó estas publicaciones de Arnold Schwarzenegger en sus redes sociales. Comienzo contigo, Víctor. Bueno, Daniela, pues indudablemente esto es un espaldarazo fuerte al presidente Biden, porque quizás el gesto más visible de lo que es la toma de posesión a través de acciones de ejecuciones es poner en marcha un plan masivo, drástico, fuerte en términos de vacunación para todo el país. Una manera un poco de romper y de desmarcarse justamente de lo que venía siendo la administración Trump. Entonces, esto indudablemente a través de un líder de opinión, de alguien que tiene muchísima empatía, altamente conocido por la opinión pública, pues creo que es importante. Y recordemos pues que esto tiene un antecedente de hace unos muy pocos días en los cuales Schwarzenegger habló con el presidente Biden y también le dio su respaldo en términos de estamos aquí también para resguardar la democracia, y hasta empuñó la espada que usó en Conan el Bárbaro y la comparó con la democracia frente a lo que fue la acción de toma por parte al Capitolio. Bueno, una muestra a ese respaldo y se da una coyuntura bien interesante. Quiero conocer ahora tu opinión, José Carlos. Pues básicamente aquí lo que hay, además del tema y el componente político que menciona Víctor, un componente muy importante de información. Parte vital, fundamental y muy crítica en el manejo de esta pandemia ha sido el manejo lastimosamente de la mala información, de los fake news. De hecho, la OMS le puso un nombre, le puso la infodemia, y es la pandemia de la información, que es tan o más peligrosa que la misma pandemia, porque se genera desinformación, dudas, preocupaciones, mitos, paradigmas que hoy en día, Daniela, se ven reflejados en las estadísticas que muestran estudios, incluso en Colombia, que cerca de un 40-43% de los colombianos dudan en ponerse la vacuna. Por eso es muy importante que para el efecto práctico del análisis de la información en el ecosistema digital, muy bueno que una celebridad del tamaño, no solamente celebridad digamos, del cine, sino también de la política, del tamaño de Arnold Schwarzenegger, que haga ese respaldo, no solamente a Biden y a la política de vacunación, sino a la misma vacuna en sí, pues es muy importante, muy relevante, porque se está viendo y se está sobreviniendo mucha información falsa, negativa, mentirosa, con dolo alrededor de las vacunas.
Claro, José Carlos, quiero continuar contigo porque quisiera entonces que pasáramos a ese punto de qué es un influencer y cómo calificarlo como un influencer positivo. En este caso, ¿pasaría eso con el actor? Sin duda, sin duda. Arnold Schwarzenegger, además, y sacando de lado lo político, ha sido un influenciador de cierta manera positivo, que se mueve alrededor del mundo del entretenimiento, también de la salud, del bienestar, y eso ha sido parte fundamental de su éxito. Y cuando preguntamos qué es un influenciador, pues básicamente es una figura que desde lo digital, por su conocimiento, por sus buenas acciones o por la percepción y el alcance que tiene, el engagement que tiene con sus audiencias, pues está en capacidad de llevar una bandera de un mensaje, de poder inducir a una audiencia actual y futura a que tome acción y a que comprenda, apropie un mensaje que quiere imponer, que quiere poner sobre esa audiencia. Y eso creo que lo hace muy bien Schwarzenegger y es muy, digamos, positivo en este momento alrededor de las vacunas. ¿Tú también lo calificas como positivo, Víctor? ¿Cómo lo ves? Y si quitáramos de pronto un poco el tema político, ¿qué pasaría? Sí, coincido con José Carlos, es un influenciador positivo. Eh, Recordemos que él, antes incluso de entrar al mundo del cine, ya era un ícono reconocido en el mundo de la cultura física. Fue Mister Universo, etcétera, una cantidad de títulos que esos buenos hábitos en cultura física se asocian a los de la salud. Por eso entra en esa esfera de poder ser un influenciador con mensajes de salud y por eso el espaldarazo que le da la vacuna entra en choque con esa tendencia de los negacionistas, que los hay de todos los niveles, porque incluso personas con una formación académica importante también nos han sorprendido con su negativismo alrededor del uso de la vacuna. Entonces, él hace parte de ese grupo que está diciendo, sí, hoy en día lo más responsable es que apenas tengamos y estemos en los grupos que van a recibir la vacuna por los privilegios, las jerarquías de acceso, quiero decir por turnos, pues hagámoslo porque eso nos beneficia a todos. Este sería como el punto de partida de también otro mensaje con el que quiero que se queden nuestros televidentes y que tengan un poco más de claridad. ¿Qué es lo que está pasando con los influencers? Si bien hay, digámoslo así, una hoja de vida que respalda a Arnold Schwarzenegger, si bien hay un tema que estará por encima de todos y es preservar, conservar, cuidar nuestra vida, protegerla de los demás, no podemos ser ajenos tampoco a lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, aún más en esta época de aislamiento, de encierro, en los que el tiempo en los celulares pues aumentó más y estamos expuestos a recibir todo tipo de información. Entonces, ¿creen ustedes que también estamos en un riesgo de que cualquier persona puede llegar a ser influencer? ¿Cómo decirle al televidente, tenga en cuenta esto? Es clave que revise este tipo de datos, qué sé yo, para que la información que está recibiendo tenga un poco de credibilidad, porque podríamos decir que estos influencers nos están mostrando el mundo a su manera y se podrían estar convirtiendo en líderes de opinión. ¿Qué piensas tú, Víctor? Continúo contigo. Sí, hay influenciadores muy positivos y hay otros que emergen de la nada, básicamente porque crean un contenido que incluso desde la trivialidad logran ese nivel de viralización importante que hace que ese contenido le llegue a muchas personas. Pero que le llegue a muchas personas no significa que su influencia, la influencia del mensaje, sea necesariamente positiva. O sea, la correlación entre el alcance y la pertinencia del mensaje no es necesariamente obligatoria. Por eso es tan importante que un influenciador que tenga y se caracteriza es porque tiene una credibilidad muy alta, no importa el número de personas a las que llegue, pero su credibilidad está intacta, llegue con mensajes pertinentes. Y por eso, fíjense, algo muy importante dentro de los mensajes de Schwarzenegger fue haber citado a Fauci, el famoso epidemiólogo de Estados Unidos que entró en conflicto con la administración Trump. Y lo citaba precisamente como unos mensajes positivos y de cómo la ciencia es la que debe estar detrás de todo esto. Por eso, ante el riesgo
de que cualquiera llegue con un mensaje que pueda generar confusión, las audiencias lleguen a las fuentes oficiales y lleguen a medios de comunicación que también tengan la tradición y la ascendencia en credibilidad. Bien, ¿qué nos recomiendas tú, José Carlos? ¿Cómo no caer en cualquier tipo de información o creer lo que nos diga cualquier persona que le ha resultado simplemente llamativo o que generó tendencia? Porque hoy en día las tendencias están divididas así, positivas, negativas, Claro. inciertas. Dinos. Lo que uno podría decir aquí, Daniela, a la audiencia es, los influenciadores se están especializando. Busquen siempre influenciadores especializados en los temas, o más bien personas que sepan de los temas. No todo el mundo, por muchos seguidores que tengan, por muy famoso que sea, porque salga en televisión, en la radio, en el cine, pues sabe de todos los temas. Así que hay que tener claridad de que no todos los influenciadores saben de todo. Uno a una persona, a un narrador de fútbol, no le pone atención si habla de la epidemia ni de la pandemia, porque él no sabe de eso. Ahora, le puedo contar el caso de Juliana González Tobón, que es una estudiante colombiana de doctorado, que está estudiando en la Universidad de Cornell en Nueva York y explicó muy bien y se hizo influenciadora en un minuto, porque explicó perfectamente cómo funciona la tecnología del ARN mensajero que tienen las vacunas del COVID-19, porque hay mucho mito alrededor de esa tecnología, que es la que nos van a inocular cuando nos inmunicen contra esa enfermedad. Hay que buscar influenciadores dedicados, especializados. Puede que no tengan muchos seguidores, no desconfíen de eso. No sigan a la gente porque tiene muchos seguidores, muchos fans. No, hay que seguir al que sabe del tema. Aunque tenga poquitos seguidores, su conocimiento es el verdadero respaldo de que está haciendo un buen trabajo. Entonces, José Carlos, sería como un poco, como nos decía Víctor, de pronto esas citas bibliográficas, ese recurrir a la academia, a la ciencia, o cómo identificarlos para no caer sobre todo en temas tan delicados, porque entre la monetización de los contenidos y esa SEP, tal vez por obtener likes, pues podrían estar olvidando la responsabilidad que tienen frente a los usuarios, ¿no? Ha usado usted una palabra perfecta, Daniela, que es responsabilidad. Lastimosamente, muchos de esos influenciadores famosos, figuras, celebridades del entretenimiento que se han metido a hablar de esos temas de COVID y de coronavirus no lo han hecho bien. Incluso lo han hecho con negocios, vendiendo supuestas pruebas, supuestos tratamientos, hablando sobre supuesta experiencia personal en la atención médica, en cómo le fue a un familiar, a un vecino, y esos son rumores, eso no son más que comentarios de la calle que no le aportan y que sí pueden acrecentar el miedo, los mitos, los temores de las personas. Así que principalmente, sobre todo para temas de salud, de bienestar, en este caso de la pandemia, siempre acudan a personas que saben del tema, científicos, médicos, verdaderos conocedores, porque ahí es donde está específicamente el conocimiento y sobre todo el contenido de valor alrededor de esto. Los demás son meros comentarios que hay que entender, son valiosos, son válidos, estamos en un país democrático, todo el mundo tiene derecho a opinar sobre las vacunas, las enfermedades, la red hospitalaria y demás, pero para entender una recomendación, para atender una recomendación, para comprender sobre un tema, hay que ir con el que sabe únicamente. Sí, señor. Víctor, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, yo quería complementar que precisamente hay otro caso emblemático, como es el de la doctora Zulma Cucunubá, una colombiana que desde Londres era una perfecta desconocida para nosotros, para la opinión pública masiva, y se ha convertido en una líder digital de opinión en Twitter, donde ha compartido contenidos totalmente pertinentes, donde ha guiado a la opinión pública con información verídica, real, y este es uno de esos ejemplos que, como lo decía José Carlos, hay que saber elegir. Nosotros como usuarios, y esta es una invitación a todos los que nos están viendo, debemos ser curadores de la información, elegir bien a quién seguimos. Evidentemente, hay influenciadores, mal llamados influenciadores, son realmente personajes que han construido unas audiencias muy grandes, pero a partir de cualquier tipo de contenidos. Esos que están haciendo videos virales en los cuales quizás juegan con un secador de pelo y una mazorca o lo que sea y hacen un reto con eso, ¿usted le creería a esa persona generando contenidos de recomendaciones alrededor de COVID-19?
Eso es lo que tenemos que entrar a pensar. ¿Quiénes son los más pertinentes frente a cada tema? Los más pertinentes, qué importante eso. Víctor, pero también, ¿por qué crees que algunas personas sin ningún conocimiento logran llegar a grandes audiencias y reciben total credibilidad? ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que, a ver, lo que han hecho las redes sociales es disminuir y casi desvanecer las barreras de entrada para que cualquier persona pueda llegar a alcanzar grandes audiencias. Por eso, personas que quizás más con carisma que con conocimiento, quizás más con humor que con pertinencia, llegan a audiencias grandes y saben llegar precisamente y construir audiencias dentro de unos, no son nichos, justamente llegan con contenidos que son fáciles, se les llega a más personas y pues obviamente terminan generando la sensación de que tienen más credibilidad porque tienen más seguidores, pero no es comparable. Cualquiera puede llegar a tener un número importante de seguidores, pero no por ello tener contenidos que sean relevantes y pertinentes. Qué importante eso. José Carlos, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Por qué nos quedamos muchas veces en la forma más que en el fondo, en el contenido? Básicamente porque son personas, estos influenciadores que están entrenados, saben de técnicas para llamar la atención, para captar la atención y para lograr esa audiencia masiva, pero muchas veces a partir del desconocimiento. Y le voy a contar un caso muy puntual que es hoy en día parte de un fenómeno que estamos estudiando de lo digital, que son los denominados FinTokers. Un FinToker hace alusión a gente que en TikTok se dice que es conocedora del modelo fintech o de las aplicaciones financieras tecnológicas. Entonces han aparecido un montón de supuestos gurús. ¿Gurús de qué? De las inversiones, de cómo hacer negocios, de cómo ganar dinero fácilmente, de dónde montar un negocio sin un solo peso. Todo ese tipo de promesas, y ahí le respondo, Daniela, que son como, o que suenan así como muy fantasiosas y que llaman mucho la atención. Me voy a hacer rico en una semana si compro una criptomoneda, un criptoactivo, si hago esta inversión. Ese tipo de mensajes y de lenguajes, por supuesto, me generan atención. Y de eso vive un influenciador que lastimosamente mal usa esa virtud que tiene de llamar la atención, de lograr seguidores a partir de contenido no muy bueno. Y eso pasa en todas las industrias, no solamente en la financiera, como le acabo de contar. Parte para que tengan cuidado. Hay mucho embaucador por ahí en las redes sociales que promete ganancias maravillosas, fastuosas, con viajes, con hoteles, con inversiones y demás. También pasa en el mundo de la salud. Gente que ofrece curas milagrosas, menjurjes, cómo evitar que le llegue el COVID. Se inventan una cantidad de fórmulas, vacunas y demás. Todo eso es muy peligroso. Así que una forma de detectarlo, Daniela, es cuando a usted le suene demasiado fastuoso un mensaje, muy atractivo en extremo, porque lastimosamente los expertos puede que no sean muy, digamos, tan cool y no se vean como tan atractivos en la forma como expresan sus mensajes, porque son eso, son académicos, son magistrales. Si usted lo ve muy fastuoso, muy lleno de mensajes y una producción de video muy atractiva, tenga cuidado, puede ser que esa persona no sepa tanto de lo que está hablando, pero lo atraiga mucho y ahí es donde viene el truco. Qué interesante eso que nos acabas de contar, José Carlos, porque es verdad. Personalmente lo admito, me asombra tantos expertos que ahora nos encontramos y en muchas áreas y con un facilismo que uno dice como ¿dónde estaba yo? ¿O por qué me perdí de ese momento? ¿Cómo es posible que estemos, pues, digamos, un poco tan atrasados, digámoslo así, con una falsa ilusión que nos venden? Entonces, quisiera aprovechar este punto, José Carlos, para que nos cuentes también desde Blue Radio, de pronto tú como director digital de este medio, ¿qué otras advertencias o casos has encontrado para que nos alertes? Pues además de este, que te cuento, Daniela, con el tema financiero, con el tema de salud, también han pasado muchas situaciones que hemos detectado, por ejemplo, con temas coyunturales. Por ejemplo, la gente está buscando mucho empleo. Se han perdido muchos empleos, se han quebrado muchas compañías, también han nacido una gran cantidad de timos, estafas, de gente que aprovechando esa situación, que es real y verídica, esa necesidad, pues se inventan una cantidad de modelos nuevos de negocio, de cómo conseguir empleo rápidamente, cómo ganar plata en Internet sin hacer nada prácticamente, o de la nada, o sin poner un solo peso, o que lastimosamente llevan a la gente a creer que hay empresas nuevas que los van a contratar y demás. Así que hay que tener mucho
cuidado. Normalmente estas situaciones surgen de las necesidades. La gente hoy en día, Daniela, está buscando información, necesita información sobre las vacunas. Por eso estamos hablando del tema del video de Arnold Schwarzenegger, que como celebridad, de manera positiva, él muestra su experiencia, cómo lo vacunan en su carro, dice, vacunémonos, creámosles a los que saben, acompáñenme, si quieren vivir, síganme, un poco haciendo alusión a sus líneas cuando usaba en el cine y era personaje de alguna de las películas. Y por eso mismo hay que tener cuidado porque sobre esas necesidades es que nacen los supuestos influenciadores, los falsos influenciadores. Así que tengan mucho cuidado. Y lo que le acabo de decir, siempre que vean mensajes muy fastuosos, con graficaciones, golpes de cámara, gente que tiene una facilidad de lenguaje para hablar, para expresarse, que uno como que queda embobado y le cree todo lo que le dice. Ojo, así no funcionan los científicos, así no hablan los médicos, así no hablan los abogados, ni siquiera los expertos financieros. Son personas mucho más serias, mucho más sosegadas, pero que saben y le van a decir con claridad y con total certeza y relevancia lo que usted necesita de verdad. Mucho cuidado. Víctor, ¿tú qué opinas al respecto? Porque a propósito de lo que nos está contando José Carlos, volviendo a esta coyuntura del COVID, pues hemos visto influencers negando la existencia del virus, vendiendo pruebas, vacunas y todo tipo de ayudas supuestamente milagrosas para este fin. ¿Qué opinas? Y también, ¿qué papel debería jugar la ley? ¿Debería actuar más duro? Excelente pregunta, Daniela. Sí, lamentablemente estamos viendo cómo muchas personas están intentando monetizar esta situación, sacarle provecho, ver cómo, y la palabra puede ser un poco grotesca, pero se han convertido en mercachifles tratando de vender cualquier producto que les ponen, porque hay marcas también que buscan a estos personajes porque saben que le llegan justamente a unas audiencias masivas dentro del escenario digital. Por ejemplo, así como José Carlos citaba esos casos, yo mencionaría el tema de la cirugía plástica versus la cirugía estética. Hay una cantidad de contenidos alrededor del concepto de la cirugía estética en donde se hacen esas falsas promesas de parte de personas que no son los profesionales de la salud idóneos para hacer ciertas intervenciones. Es decir, en un salón de belleza no deberían poder hacer nada que fuese invasivo y sin embargo sigue ocurriendo. Y es allí evidentemente donde la ley, las autoridades también tienen que entrar a mirar qué tipo de cosas se están ofertando a través de las redes sociales y cómo hay un riesgo muy alto de estafa. Evidentemente eso hay que extrapolarlo a las distintas actividades económicas. José Carlos, en tu caso, ¿qué opinas al respecto frente a este de pronto vacío legal, digámoslo así? Sin duda es una situación muy compleja, Daniela, porque ahí, como usted lo comenta, hay un vacío, hay una suerte de, digamos, escudo que tienen las redes sociales, porque recuerde usted que el planteamiento que ellas hacen es que ellas no son responsables del contenido que allí circula. Ellas lo que dicen es que son una plataforma en donde conectan a personas que comparten contenido, que se conectan, que socializan, pero que lo que pasa ahí en la socialización no es su responsabilidad. Y esa situación, ese halo de protección es lo que legalmente siempre se constituye en el principal reto y talanquera para que las autoridades puedan entrar en acción. ¿Qué hacen las autoridades? Pues normalmente tratan de proteger la privacidad de los usuarios, sus datos, cosas que realmente son mucho más, digamos, eficientes desde el punto de vista regulatorio y normativo, pues poder afrontar a las redes para que se haga responsable de ello. Pero normalmente de los contenidos siempre va a ser muy difícil lograr que las redes sociales se hagan responsables, porque bajo ese concepto que le acabo de explicar, pues invocan derechos, libertades, libertad de expresión, derecho a la expresión, derecho a la burla, derecho al insulto, que es una de las cosas que yo a veces digo, estamos en un mundo muy curioso en donde supuestamente pues el insulto es bienvenido o es tolerado hasta cierto nivel en las redes sociales. Claro que no, ni la calumnia ni la injuria, pero para que usted se dé cuenta es bastante complejo el accionar de las autoridades al respecto. Y si a eso le sumamos que son compañías que normalmente no operan
digamos, su figura corporativa localmente en Colombia, sino que están en otras, bajo otras regulaciones, es decir, bajo otros países y por tanto bajo otros sistemas judiciales, eso complica aún más el accionar de las autoridades. Así que más allá de la denuncia propia que hace y el sistema de control propio que tienen las redes sociales, donde muchos usuarios nos podemos unir y denunciar a ese influenciador que está vendiendo una supuesta cura para el COVID, o denunciar a ese influenciador que habla de cómo hacerse rico en 2 clics comprando e invirtiendo algo, salvo esas denuncias que en algún momento la red social puede decir, sí, este tipo está raro, venga, quito este perfil. Más allá de eso es muy complejo alcanzar, o el alcance judicial de las autoridades en Colombia. Pues es un tema profundo, clave que lo tengamos presente, y lo que esperamos es que haya quedado más claro esta noche para nuestros seguidores. En esta oportunidad resaltamos unas declaraciones de una persona reconocida en el mundo que está invitando a que tengamos en cuenta primero a la ciencia, a la academia, que tengamos soportes para creer en algo antes de hacer caso a tantas y tantas ilusiones, digámoslo así, que nos encontramos a diario en nuestro teléfono. Han sido muy amables. Esta noche nos acompañó Víctor Solano, consultor y experto en temas tecnológicos. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Daniela, a José Carlos y a todos, muchas gracias por la invitación. Y también estuvo con nosotros José Carlos García, director digital de Blue Radio. José Carlos, ha sido un gusto. Siempre es un gusto, Daniela. Un abrazo muy fuerte a Víctor. De nuevo, muchas gracias a los dos. Nosotros terminamos esta emisión. Ya viene Signo Pesos. Gracias por acompañarnos y conectarse con nosotros. Que tengan buena noche y feliz fin de semana.